dar inicio a nuestra. Espero que me estén escuchando perfectamente. Recuerda que ya entramos a nuestra última jornada. Prácticamente mañana terminamos. Entonces, por favor, los que no han hecho las gestiones para la emisión del certificado con Julia Coronado, que ya está pendiente del día de hoy y todo el día de mañana. Recuerden que el plazo para la emisión de las certificaciones de manera puntual es hasta mañana. Creo que es hasta mañana que está pendiente. Es para que por favor lo tengan en cuenta. Ayer hicimos dos ejercicios muy chéveres. Uno fue en relación a la investigación y el procedimiento de cómo realizar la investigación. El otro estuvo relacionado con la construcción del FURAT. Ahora, vamos a ver brevemente qué pasa con las enfermedades laborales. ¿Qué pasa con estas enfermedades laborales? ¿Será que debemos reportarlas? Claro. Entonces, cuando el trabajador, pues, tenga una enfermedad laboral, pues ese trabajador debe dirigirse al hospital o a la clínica o a su EPS con el fin de que el médico tratante le diagnostique una posible enfermedad laboral. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si usted considera que producto de su actividad laboral está sufriendo una patología de origen laboral, debe dirigirse inicialmente a su EPS. A diferencia del accidente, que lo maneja directamente y recubre todos los gastos, la ARL, en este orden, lo miraremos desde la perspectiva de la EPS en enfermedades de origen laboral. ¿Qué pasa? Las EPS, a su vez, establecen una ruta de atención o de acción en el cual emiten una remisión a riesgos laborales para su evaluación y su valoración. El diagnóstico de la enfermedad laboral siempre es complejo. O sea, la enfermedad laboral no podemos decir inicialmente que es tan fácil de diagnosticar o de generar o de establecer el origen. eh, Teniendo en cuenta que, déjame un segundo, teniendo en cuenta que, primero, el diagnóstico de enfermedad laboral lo debe iniciar la EPS. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando se inician con los síntomas que generalmente son iguales a los de cualquier enfermedad común, original o general. ¿Ok? Entonces, como la mayoría o las enfermedades laborales son en inicio una enfermedad común, luego, de acuerdo a su diagnóstico, de acuerdo a sus eh, ejercicios y demás, pues podemos proceder a un evento en donde medicina laboral de la EPS inicie un proceso para determinar su valoración y obviamente su evaluación. ¿Para qué? Para que esta enfermedad sea tratada de origen laboral. Hay algunos conceptos frente a enfermedad laboral. De hecho, Hernández en el 2011 manifestó que la enfermedad general, lo usual es que frente a este caso se busque el origen. ¿Ok? ¿Cómo se busca el origen? Mediante exámenes, mediante análisis de puestos de trabajo, mediante la batería psicosocial, mediante algunos elementos causales que puede generar la enfermedad en relación a su puesto de trabajo, la exposición que tenga, entre otras. Lo que buscan, básicamente,
que esta población que se encuentra expuesta a algunos patógenos, podamos identificarlos y poder determinar el origen. Ahora, el diagnóstico de la enfermedad laboral pues debe identificarse a través de qué? De los antecedentes laborales, eh, de las posibles exposiciones, de las condiciones nocivas, entre otras. Ahora, ¿qué pasa aquí? El reporte, una vez pues hecho el diagnóstico inicialmente, una vez se realice el diagnóstico de esta enfermedad y se inicie el proceso por parte de su médico tratante, se identifican los posibles pues, casos, la posible población que pueda tener la misma patología y se debe diseñar medidas de prevención necesarias para evitar otros casos. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que una vez se realice el reporte y la investigación, se deben generar compromisos para determinar cuáles son las causas y de estas causas iniciar el plan de trabajo para evitar que vuelvan a presentar este tipo de patologías en otros colaboradores. Ahora, y seguido del diagnóstico que viene pues relaciona a la calificación de la enfermedad laboral, como tal, esta calificación será determinada en primera instancia por el médico tratante en relación a la EPS que lo viene tratando. Entonces, luego de diagnosticada la enfermedad y se le envíe este PSL o este dictamen de pérdida de capacidad laboral y el origen de la misma, se envía a a la EPS y se envía a la ARL en forma simultánea. 2 días hábiles siguientes al diagnóstico de la enfermedad, la copia de este reporte se deberá entregar al trabajador, ¿ok? Y el informe se deberá realizar. ¿Qué pasa? Cuando ya se diagnostica y se determina después del análisis de puesto de trabajo por parte del médico tratante y la EPS y demás, se envía ese reporte a la ARL y posteriormente a ustedes, cuando ya se ha identificado que es enfermedad laboral, les solicitan que diligencien el formato único de reporte de enfermedades laborales. No es de inmediato. A diferencia de el accidente que tenemos 15 días para la investigación y 2 días para el reporte después del accidente, en las enfermedades laborales debemos esperar el diagnóstico del médico tratante por parte de la EPS. Una vez esta persona realiza este diagnóstico y emite su concepto, se tienen 2 días para que se realice, al igual que el anterior, 2 días para que se realice el FUREL. ¿Ok? Entonces vamos a ver algo aquí. Descargar. Este es el formato de SURA del informe de presunta enfermedad laboral. Siempre se va a decir que es presunta enfermedad laboral. Hasta que no exista un diagnóstico por parte del médico o la de la junta, no se puede decir que realmente es enfermedad laboral. Entonces, este es el formato, el FUREL. Informe sobre presunta enfermedad laboral. Nos dicen, podemos diligenciarlo con el nombre del afiliado, el código de la EPS, eh, la ARL a la que está, pues obviamente a la que está afiliado, el código del fondo de pensiones, eh, a qué seguro social está, código,
tipo de vinculación, empleador, contratante, cooperativa. Ustedes deben escoger cuál es el tipo del empleador, del vínculo laboral. Luego describen el nombre de la actividad económica y el código SIUT, la razón social de la empresa. Diego, señor, Diego. Buenas tardes, profe. Una pregunta. Señor. eh, cuando nos preguntan ahí el tema del seguro social, ¿qué opciones hay ahí? Perdón, disculpe, o sea, entiendo lo de la EPS, lo del fondo de pensión, pero el seguro social ahí, ¿qué ponemos? ¿Es del fondo de Sí, pensión? es como viejito, es un poco viejito. Entonces aquí le preguntan si es que está al fondo de pensión y que si estaba seguro social, que era el que teníamos antes, pero es un poco viejito. Es para Ah, que... ok, vale, listo, ¿Listo? gracias. Entonces luego tenemos acá el nombre, la dirección, el correo electrónico, el departamento, bueno, más que todo es así. Centro donde trabaja, entonces los datos del centro, si es la sede principal, no, el nombre de la actividad económica, el código de la actividad, la dirección donde ocurre, el teléfono, FAS, inclusive hablamos de FAS, departamento, municipio, zona urbana o rural. Luego hablamos de la información personal de la persona que está con este diagnóstico, si tiene una vinculación de planta, si es un trabajador en misión, cooperado, estudiante, independiente, etcétera. El nombre y el apellido, perdón, el primer apellido, el segundo apellido, el primer nombre, el segundo nombre, tipo de identificación, los números, la fecha de nacimiento, el sexo, la dirección, el teléfono y demás datos que le piden a la persona. Luego, información sobre la enfermedad. Entonces, aquí se coloca el diagnóstico que le da el médico. Resulta que también, déjenme ver aquí, a ver si encuentro algo acá que les pueda servir. Déjenme ver un momentito acá. Resulta que cuando nosotros nos atienden, los médicos emiten un diagnóstico, ¿ok? Ese diagnóstico, por ejemplo, este. Este diagnóstico tiene una incapacidad, arroja el, tiene un número, un código universal, ¿ok? De acuerdo a la patología que se desarrolle o que tengamos. Ese código es el que se incluye aquí en el FUREL. Aquí se coloca el nombre, el número del diagnóstico, la enfermedad principal y el número o el código del diagnóstico que está de acuerdo a ese, pues, el nuevo código universal. Luego, ¿qué tipo quién fue el que lo diagnosticó? Si fue el médico de una IPS, si fue el médico de una IPS, médico de la ARL, de la empresa, un médico particular, ¿quién? Y los nombres y apellidos junto con el registro médico. ¿Cuándo fue la fecha del diagnóstico? Y si, por ejemplo, la enfermedad causó la muerte del trabajador, se debe escribir. ¿Ok? Luego, información sobre factores de riesgos. Esta es básicamente un análisis básico que debemos tener. Por ejemplo, cuáles fueron los factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y ambientales que pudieron influenciar en el trabajador para que se desarrollara dicha patología. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, resulta que la persona sufrió un problema de la columna.
Resulta que la persona sufrió un problema de la columna y la asociaron a problemas ergonómicos, entonces causales. Por ejemplo, la persona utilizaba, de acuerdo al concepto médico, ¿no? Realizaba cargas sin los debidos cuidados, sin los debidos protocolos, o lo hizo constantemente, lo que generó un impacto en su columna y demás. Luego se describe la actividad económica que esta persona o la actividad laboral que esta persona desempeñaba. O sea, ¿por qué usted considera, de acuerdo al diagnóstico del médico, que es una patología que tiene que ver con el factor ergonómico? Luego se habla de la información sobre evaluaciones médicas, si por ejemplo habían evaluaciones médicas de ingreso, evaluaciones médicas periódicas, si se deben anexar, junto con la evaluación médica de egreso, si la hay. Luego, cuándo se hicieron las mediciones ambientales, si se hicieron o no, qué tipo, resultado y qué fechas. Por ejemplo, también hablamos de COVID, estudios de trabajo o puestos de trabajo, si se hicieron, cuándo y cuáles son los resultados. Y esta información se firma tanto por el responsable, puede ser el empleador, que es el empleador, el cargo, su cédula y su firma. Este documento se debe entregar a la ARL una vez se diagnostique que en realidad es una presunta enfermedad laboral. ¿Por qué hablo de presunta enfermedad laboral y no de enfermedad laboral directamente? Compañero de Lenovo, ¿por qué se habla de presunta y no una chía o una... ¿Por qué se habla de presunción de enfermedad? Compañero de Lenovo Tab M8. Hola, profe, soy Claudia, mucho gusto. Claudia, vente en cambio el nombre, ¿sí? Ay, sí, por favor, sí, porque soy compañero de Lenovo, ¿no? Claudia. Listo, Claudia. Gracias. Profe, no, viniendo un poquito, retrocediendo un poquito en el tema que acabas de retomando, habla sobre la veracidad y la confiabilidad que nos da el examen laboral. Tengo para contarte que yo trabajé en una entidad de salud donde habían unos médicos laborales y estas personas médicas hacían un examen muy básico. De hecho, me parecía a mí como tan extraño porque lo hacían hasta vía telefónica y llamaban y los trabajadores estaban en la línea y les preguntaban, ¿tiene las manos completas? ¿Ha sufrido de la columna? ¿Sufre alguna enfermedad? Eh, o sea, una cosa que yo decía, pero ¿y cómo definitivamente le dan lo declaran acto sin ni siquiera revisarlo? A veces los exámenes médicos son muy someros, son muy, a veces porque pues las mismas entidades no cuentan con los recursos, pero pues igual se deben realizar. Ahora, y eso se deben realizar de acuerdo pues al profesionograma que ustedes tengan, ¿no? Ahora, listo. El FUREL, perdón, es el formato que se debe diligenciar cuando la persona o cuando la EPS, si médico tratante, lo solicite. Cuando se soliciten, deben tener en cuenta que se tiene 2 días para envío. Ahora, me dicen una pregunta aquí, sí, debe dice, profe, disculpe, cuando la patología es enfermedad común y diagnosticada, que ya no puede seguir laborando, ¿se puede pensionar? Depende, y vuelvo y le digo, si es de origen común, ustedes se pueden pensionar. Eh, Vamos saliendo. El último que salga trapea baño. Luis Javier, Profe, qué pena, no, discúlpeme. Profe, una preguntita. Resulta y pasa que tengo un caso especial.
de un amigo. Él trabaja en una empresa. Entonces ese amigo literalmente ya, bueno, él solo no, es todos los empleados de dicha empresa. Llevan como un año, literal, de que no le pagan las cuestiones de la seguridad social, mejor dicho, EPS, pensión, etcétera. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer para solicitar? Porque como yo le comenté a él, pues eso también toca mirarlo con el responsable de seguridad y salud en el trabajo allá, ¿no? Y él dice, no, pues el de seguridad y salud en el trabajo la otra vez tuvo un inconveniente porque pues falsificaba las cuestiones de la EPS. Entonces él me preguntó, ¿y qué se puede hacer? O sea, ¿qué instancia puede ir uno para ver cómo le solucionan a uno eso? Lo que pasa es que ahí sí puede conocer al Ministerio de Trabajo de conocer esta situación para iniciar el proceso. Ellos los van a sancionar seguramente. El Ministerio de Trabajo va a iniciar, o sea, usted puede solicitar en las oficinas de trabajo de su localidad, informar sobre el hecho, colocar una queja formal sobre el caso para que se inicie un proceso de investigación y seguramente un proceso sancionatorio para la empresa. Esto es uno. Porque incluso él me dijo que ya han ido al Ministerio de Trabajo, que ya han habido demanda y que supuestamente llegan, investigan, pero todo queda ahí. Entonces, pues yo literal lo que le dije fue, pues, ahí lo único que puede haber es que le pasen plata al man y todo, pues, pasa bajo cuerda, ¿no? ¿No le ha pagado solamente PS o no le ha pagado seguridad? Todo lo que No, tiene que ver. seguridad, todo lo que tiene que ver con seguridad para fiscales. Ok. Entonces, sí, ahí con el ministerio inicialmente debe solicitarlo y dejarlo por escrito. Pásalo por escrito. Si no, por una acción de tutela, respondiendo, preguntando, bueno, cuáles fueron, si no le responden bien, pues obviamente una acción de tutela preguntando que le pongan de fondo qué solución le van a dar contra esto. Pero inicialmente es el ministerio. Y pásele por escrito y a pasar por escrito que no se evidencie que no tiene cobertura en seguridad social para el pago de esta situación. Igual estas situaciones como pensión y salud no prescriben, ¿ok? Y ARL tampoco prescriben. El problema va a ser para la empresa en caso de algo. Lo que sí prescriben y se tienen 3 años para ellos son temas de prestaciones, como es primas, como son intereses, cesantías y demás, esas sí prescriben y debe solicitar. Si no le están pagando esto, debe solicitarlo lo más pronto porque más solamente se tienen 3 años y no se solicita la prescripción de la misma. Es para que lo tengan en cuenta. Mm, ok. O sea, en ese dado caso, la acción de tutela se pasa ¿a dónde? ¿Al Ministerio de Trabajo? Primero, él debe informar al Ministerio de Trabajo de manera escrita Sí. sobre esta novedad. El Ministerio de Trabajo tendrá que resolver de fondo. Seguramente hará una visita y demás, y tendrá que responderle como quejoso sobre esta situación. Si no le dan respuesta, inicia un proceso, una acción constitucional por parte de una acción de tutela, y el juez de tutela pues dará respuesta en su momento y seguramente allí le solucionarán ese inconveniente. Ah, ok, listo, bro. ¿Listo? Bueno, Vale, profe, entonces, gracias. siguiendo con el caso, pero lo primero es con el Ministerio de Trabajo como a quien interceda. Ahora, ya en temas de cobertura o demás, es muy delicado porque la persona puede sufrir un accidente, por ejemplo, y si no tiene cobertura, no tiene seguridad social y demás, adivinen quién va a pagar. ¿O quién que paga esos? ¿Quién tiene la responsabilidad frente a esta situación? La empresa. Y puede, inclusive, tiene que responder inclusive hasta si hay pensión de invalidez, hasta con la pensión de invalidez. Esto es un tema un poco delicado y hay que hacérselo conocer a su empleador, asesorarlo desde la prevención para evitar estos inconvenientes. Ahora, hay otras situaciones. El reporte de enfermedad laboral tiene otros elementos, como les había mostrado,
como la identificación general del empleador o contratante, como por ejemplo también la información sobre la enfermedad, la información sobre los factores de riesgos asociados a su enfermedad, la información sobre las evaluaciones médicas laborales realizadas, la información sobre los monitoreos que se le realizaron a su patología. Entonces, en ese orden de ideas, no inicia de manera inmediata el diagnóstico. El diagnóstico se emite una vez el médico tratante de la EPS pues ha realizado un estudio. Con ese estudio es que inicia un proceso de valoración y una vez se valore digamos que el origen, se procede a enviar dicho FURAI ¿a dónde? A la ARL para que inicien los trámites correspondientes y si la persona pues sufre o consideran que después de una calificación de pérdida supera el 50%, pues se le debe pensionar. Ahora, el jueves comenzamos algo de laboral, ahí les voy a explicar desde horas extras, recargos nocturnos, cómo va el tema con la nueva reforma laboral y demás. Vamos a tratando de verlo ahí. Y vamos a tocar un poco de fondo, más que todo el tema de las indemnizaciones por enfermedades. Ahora, ¿qué pasa? El hecho de que usted tenga una enfermedad laboral o un accidente de trabajo no es el único mecanismo por el cual usted se puede pensionar, al menos en temas médico-laborales, porque usted también podría optar por una pensión por una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Eh, ya le estoy contestando la pregunta, calma. Si tiene enfermedades de origen común, solamente que esta pensión no se hace cargo la aseguradora, sino el fondo de pensiones. Entonces, por ejemplo, usted tiene varias enfermedades de origen común y todas en su valoración superaron el 50%, pues el fondo de pensiones se hace cargo de esta situación, ¿vale? Pero sí se puede pensionar por ese tipo. Sí lo pueden hacer, claro. De hecho, ¿yo qué les aconsejo? ¿Qué les aconsejo en un proceso de enfermedad laboral? Aseguren primero la pensión y después peleen si es enfermedad de origen laboral o en caso de un accidente también. Aseguren primero la pensión. Soliciten inicialmente, no se pongan a pelear inicial, solamente la solicitud del origen. ¿Qué pasa? En medicina laboral, usted, si sufre un accidente, debe tener o surtir unos procesos para poder ser calificado. En esa calificación se puede determinar el origen y la pérdida de capacidad laboral. ¿Ok? ¿Qué pasa? Y muchos cometen ese error. Es que no solicitan directamente dentro de los dictámenes iniciales el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Y solamente buscan determinar el origen de la pérdida de la capacidad laboral. ¿Ok? Mientras tanto, pues ustedes siguen atados a un contrato de trabajo en donde pues la empresa va a suplir esos pagos y las indemnizaciones por las incapacidades y más. Y ustedes ya saben que es el 100%, si no se supera el salario mínimo, entonces le tendrán que pagar por día el 100% por las incapacidades. Y si es superior al 100%, perdón, al salario mínimo, si su salario es superior al salario mínimo, se le paga el 66.66% del valor diario de su incapacidad por el día, sin ser menor al salario mínimo. Siempre va a ser igual al salario mínimo. Ahora, ¿qué pasa? Soliciten de inmediato durante las pretensiones iniciales en el proceso que les determine el PSL.
para que solucionen de una vez la pensión. Y si en el origen les da, y allí debe comenzar a determinar quién es el que debe pensionarlo. Inicialmente lo va a hacer el fondo de pensiones y después va a haber una lucha para determinar si es de origen laboral o no. Y esta lo paga, ya la paga la ARL. Pero entonces de una vez métanse en a solicitar la pérdida de capacidad laboral para tener acceso, tener derecho de inmediato a su asignación o su pensión. ¿Ok? Eso es uno de los temas importantes a tener en cuenta. A veces nosotros simplemente vámonos por determinar el origen, porque pues las indemnizaciones pueden ser cuantiosas, eso depende de las tablas y depende de la edad de la persona y la edad de la persona y el salario que venía devengando. Entonces, pues también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué pasa? Una vez se le informe y solicite a ustedes, venga, tenemos un reporte de enfermedad laboral y debemos enviar ese reporte de enfermedad laboral. Es importante que esta información se actualice en su sistema de vigilancia epidemiológica. Ese sistema de vigilancia epidemiológica va a buscar o va dirigido realmente a detectar que vuelvan a ocurrir diversos casos o nuevos casos de este tipo de enfermedades. ¿Ok? O, pues obviamente para evitar el agravamiento y el control de las condiciones inseguras. Entonces, aquí en una enfermedad laboral, a diferencia tal vez de un accidente, que las probabilidades de que usted salga con pensión de invalidez pueden ser un poco más altas, en enfermedades laborales seguramente no tendrá el 50%. ¿Ok? Si liderado por un profesional de salud, claro. No tendrá el 50%. ¿Por qué? Porque como les dije, en las fórmulas de Baltasar, en las tablas y demás de calificación de PCL, es muy complejo que con una sola patología, a menos que la patología tenga un deterioro muy alto. Ahora, como seguramente por una enfermedad laboral, a menos que sea catastrófica, usted no va a tener un porcentaje de pérdida de capacidad laboral suficiente o superior al 50%, pero sí va a obtener algo que se llama fuero. Y este fuero laboral que le corresponde a usted, aunque no es necesario un dictamen de pérdida de capacidad laboral, solamente que el empleador sepa que usted tiene una enfermedad que está siendo diagnosticada y demás, y que le representa una debilidad manifiesta, este fuero se va a denominar, pero igual, en este caso, este fuero se denomina estabilidad laboral reforzada. ¿Ok? Entonces va a ser un poco más complejo para el empleador poder prescindir de sus servicios. Ahora, de igual manera, dentro de este fuero, perdón, de igual manera y adicional al fuero, que es uno, digamos que alternativo, una situación conexa, a usted seguramente se le va a entregar, eh, adicional a ello, se le va a entregar unas recomendaciones médicas. Estas recomendaciones médicas sí o sí deben acatarlas. Sí o sí deben acatarlas. ¿Ok? De hecho, cuando existen patologías directamente relacionadas con problemas cardíacos, hay recomendaciones de cambio de actividad laboral. Por ejemplo, se sufre de hipertensión o sufre de un problema cardíaco porque tiene un problema en la válvula tricúspide o en una válvula, el médico tratante le va a recomendar modificar esta actividad laboral.
O, y en ese caso, perdón, debemos tener en cuenta que su empleador debe garantizar el cumplimiento de esas restricciones médicas. Pregunto a alguno que sepa, ¿qué pasaría si producto de estas restricciones médicas usted genera un empeoramiento de sus condiciones de salud? ¿Qué pasaría? Donde, por ejemplo, a usted sus recomendaciones médicas le prohíban subir y bajar escaleras y no, o bueno, no subir y bajar escaleras, le prohíban, por ejemplo, realizar jornadas extensas o estar de pie mucho tiempo y usted trabaja como cajero de pie todo el día. Y la empresa no cumple con estas recomendaciones y no lo reubica. ¿Qué pasa ahí? Primero, lo que va a hacer, obviamente, las sanciones pues, pueden derivarse de un proceso, pero las sanciones no tienen nada que ver con usted, ¿ok? Las sanciones, el ministerio lo que va a hacer es, venga, eh, lo va a intervenir y va a iniciar un proceso de sanción, ¿ok? Ahora, usted sí puede determinar que con ese comportamiento, yo se lo había dicho anteriormente, se convierta esa enfermedad de origen común en origen laboral, porque las actividades que realizaron afectaron directamente su patología. Uno. Segundo, los daños que se deriven del mismo, de acuerdo a la investigación y de acuerdo al proceso de litigio, la demanda, o las pretensiones, porque usted puede pedir dentro de sus pretensiones daños morales, puede pedir daños psicológicos, un lucro cesante, entre otros, sin contar que obviamente el ministerio posiblemente va a intervenir, lo va a sancionar, aunque esa sanción no le va, o sea, si el ministerio lo sanciona, no quiere decir que esa plata le va a ir a usted. Eso va para el SENA. A usted simplemente, el ministerio lo que va a hacer es sancionar a la empresa por el incumplimiento de las restricciones o del marco legal, mejor. Usted lo que debe iniciar es un proceso para resarcir ese daño a través de un factor económico. Entonces, ahí donde inicia, se determina que es enfermedad laboral, de acuerdo al incumplimiento, la ARL entonces va a recibir ese cargo, ese caso, la van a indemnizar y el tema va a ser muy largo, muy largo. Entonces, ojo con esto porque las enfermedades laborales, tanto como los accidentes, se pueden derivar tres eventos diferentes, perdón, dos eventos diferentes. Uno, la pensión de invalidez. Dos, la investigación, la indemnización. Tres, que usted también va a recibir ese fuero que les acabo de decir. ¿Cuál fuero fue el que les acabo de decir? ¿Cuál es el fuero que podrían recibir por tener una enfermedad laboral o por tener una enfermedad? La estabilidad laboral reforzada y pues va a ser más complejo que usted lo retire.
Entonces hay muchos elementos aquí que están en juego en el tema de enfermedad laboral. Por eso siempre yo he recomendado, reporten, vayan al médico, si se sienten mal, háganlo. Porque de allí se derivan unos intereses, digámoslo así, y se pueden derivar unos derechos que usted podría reclamar si no lo hace. Si no lo podría reclamar. Ahora, sí, se puede reevaluar. Es que mire, de estas enfermedades depende, porque mire, las enfermedades, tanto las enfermedades como los accidentes laborales, tienen una característica, y en especial las enfermedades que son de origen, ¿cómo lo hablamos? Que son enfermedades que son de origen crónico. Las enfermedades de origen crónico, sí, degenerativas o crónicas. Eh, a ustedes les van a seguir generando pérdida de capacidad, o sea, les van a seguir generando secuelas. O sea, usted hoy yo lo puedo calificar y puedo tener un 50% y puede tener una secuela futuro que le genere esa enfermedad. Por ejemplo, vemos el caso de diabetes, por ejemplo. La diabetes en el tiempo podría afectar otros sistemas, igual que la hipertensión, y comienza el colapso en sus sistemas y estas las secuelas que usted podría solicitar recalificación del PCL. Por ejemplo, si usted tuvo un 30% en pérdida de capacidad laboral, pero resulta que usted siguió enfermo y una vez realizado el reporte y demás, siguió enfermo. Entonces usted puede solicitar una nueva recalificación y esa nueva recalificación le podría dar asignación de una pensión de invalidez. Bueno, entonces, ¿cómo inicia el reporte? Primero, con la justificación, los objetivos, la población objetivo, el marco conceptual, determinación del riesgo médico ambiental, la intervención, una vez se termine el reporte. Bueno, ahora, ¿qué más? Ahora hablamos de que el sistema de vigilancia epidemiológica, una vez se realice el reporte y se determine la enfermedad, pues debemos tener claro que debemos tener una justificación, un presupuesto, una intervención frente a estas situaciones para evitar que se envuelvan a materializar este tipo de patologías. Es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque este estudio o este sistema de vigilancia epidemiológica va a permitir que dentro de sus colaboradores no se vuelvan a materializar enfermedades de estas características. Ahora, como les había dicho, debemos iniciar una investigación relevante. Entonces, vamos a hacer un tema. Vamos a construir la primera parte del formato de investigación de acuerdo al video que vimos ayer. Se los voy a repetir. El video que vimos ayer frente al señor que cayó de una altura. Entonces, de acuerdo al video, y una vez visualizado entre todos, para que no nos vayamos a salas de compartidas ni nada, vamos a socializar y vamos a realizar la investigación. ¿Ok? La primera parte. Listo, vamos a hacer la primera parte de la investigación. Denme un segundo. Listo, vamos a mirarlo acá. Ese es el formato de Colmena Seguros. Entonces, vamos a desarrollarlo. Habilito chat y ustedes me responden. El formato dice lo siguiente.
Uno, departamento, eso no vamos a colocar, pero sí coloquemos el nombre. ¿Ustedes recuerdan el nombre para qué empresa trabajaban? En el video, ¿para qué empresa trabajaban? El nombre de él era Ruth, ¿cierto? O sea, el nombre del empleado. Vamos a ver, datos Sí, del Rus. trabajador. Rus, coloquémosle que era nombre Rus, no hay otro nombre. Entonces, Rus y apellido, pues coloquémosle XXX. ¿Ok? Miremos acá. Dice, tipo de vínculo laboral que él tenía. Era empleador, contratante o Creador. él era empleador. Entonces, listo. Sí, Nombre, empleador. nombre de representante legal. Entonces, no lo sabemos. Firma, es la firma acá. ¿Qué actividad económica era esa? Metalurgia, creo que era eso. Búsquenla en los códigos SIUT, la actividad económica. Y regálenme el código de la actividad económica. No sé si es correcto, tengo 2731. Deme un segundo que voy a encontrar el apellido. ¿Cuál es el código, perdón? No sé si es correcto, tengo 2731, fundición de hierro y acero. Miren algo que se llame metalmecánica. Busquen alguno que se llame metalmecánica. Profe, tengo acá Profe, fun- 2712, fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase. 27, ¿qué? Pues 27, 2812 tengo 2512. yo. 2512. Sí, señor. ¿Cómo se llama? Fabricación de productos metálicos para uso estructural y tanques metálicos. 2812 tengo yo. Aplicación de equipos, perdón, ¿para qué? Metálicos para uso estructural y tanques metálicos. Listo. Entonces esa es la del código. Ahora, ¿en alguna parte decía el nombre de la empresa para la cual esta persona trabajaba? ¿En alguna parte lo decía? ¿Cierto que no? Ninguna parte lo dijo, ¿cierto? Entonces, coloquémosle triple X. Identificación, tampoco lo tenemos, pero supongamos que es una cédula. Subieron, revisaron todas nuestras líneas de seguridad, nos dieron el Eh, visto para comenzar. departamento, cualquiera. Entonces, ¿qué son aquí? Departamento, el municipio. ¿Eso fue en zona urbana o rural? Parece rural. Sí, ¿cierto? Rural. Dirección, pues no la sabemos, pero tienen que diligenciarla y el email. ¿Ok? Y el teléfono. Entonces, le preguntan, centro de trabajo. ¿El trabajador ejerce sus funciones en el centro de trabajo principal de la empresa? Para este caso, sí. Si su respuesta es no, pues colocar otra. Entonces, actividad económica, volvamos a colocar la misma. O la actividad principal es, La empresa para la que trabajaba era Herrick Washington. ¿cómo se escribe? Henry.
¿Cómo se escribe? Bueno, Ese, lo que acaba de decir el compañero, ese es donde se dirigía, donde él vivía. Ese no es el nombre de la municipio, empresa. ¿cierto? Sí, señor. Como la ciudad. Bueno, es por acá. Dirección, no la sabemos. Dice el teléfono, pues tampoco. Pero digamos que Washington tiene alguna. ¿Será que eso será? ¿Eso tiene eso es como un condado? ¿O esto es como? Creería yo, profe, que hay en el municipio, o como uno lo toma municipio, es lo que acabo de dictar el compañero. ¿Y el departamento cuál será? Eso tendrá, eso es como, ¿cómo se llama esto? Como Un estado. un estado. ¿Cuál será eso? El estado de qué estado será esa parte? ¿Alguien lo puede ubicar? California. California, profe. Es California, condado de California. Listo. Un estado de California, listo. Ustedes me dicen que en la zona, bueno, el centro de trabajo, supongamos que sea urbana, el centro de trabajo, que él está en rural, pero en la zona urbana. Perdón, es la zona centro de trabajo urbano, aquí urbano, y esto el accidente sí ocurrió en rural. Listo, datos generales, entonces colocamos la EPS si la hay. En este caso, pues no la conocemos, la IP, el número de la EPS. ¿Será que él tenía un trabajo de planta, misión o cooperado? Él como que sabe planta. Profe, Planta. el estado de Washington es Columbia. Colombia, Sí, señor. listo. Gracias. Entonces, nombre, apellidos, cédulas, pongamos que tiene cédula. Pues colocamos la cédula. La fecha de nacimiento, pues ahí sí ni modo porque no lo la dicen. El mes tampoco. ¿Qué sexo le colocamos? Pues masculino. Sí, profe, 8 de noviembre del 95. La Ah, fecha del accidente. no, la fecha del accidente no, la fecha de nacimiento. Ah, no. No, fecha de nacimiento no. La dirección tampoco dice a dónde, ¿cierto? Iba para algún municipio. ¿A qué municipio iba o dónde fue que ocurrió el, el caso? Bueno, entonces la dirección no la sabemos, departamento tampoco, bueno, y demás. Tipo ocupación habitual del accidentado. Al momento del accidente, ¿qué trabajo estaba haciendo esa persona? ¿Cuál es la actividad que estaba? Pues Lavado ahí a presión era no la hay actividad que estaba especifica, realizando. ¿Cómo, ahí no cómo? es, Lavado a presión. Lavado a presión. Sí, ese era el que estaba haciendo, esa era la actividad que él realizaba en esa plataforma elevadiza. Listo. Día en que ingresó a la empresa, pues no lo sabemos. Mes tampoco. Año menos, pero eso debemos colocarlo. ¿La jornada fue diurna o nocturna? Diurna. Diurna. El accidente ocurrió en el día, ¿no? Formación específica realizada por el trabajo. Formación específica para la realización del trabajo. ¿Qué formación tenía que tener él para realizar ese trabajo? Certificación en Certificado altura. de trabajo en altura. Trabajo en alturas y manejar el MyLib, ¿no, profe? ¿Manejar qué, perdón? El carro con canasta. Pues yo supongo que si los dos están Pero ahí es porque ¿hay algún ambos. curso? ¿Hay algo Sí, que claro, como el del grúa y el de montacargas. Deben de estar certificados. Sí, señor, deben de estar certificados. certificado en manejo de grúas y montacargas, ¿cierto? Ajá. Listo.
Listo. Ahora, funciones asignadas. ¿Qué funciones tenía él? De acuerdo al video, ¿qué funciones tenía él? De acuerdo al video, las funciones que él ejecutaba era solo operario en lavado a presión. En el video lo dice, él les ejecuta es lavado a presión. Él seguramente iba a lavar esa fachada o ese tanque o lo que fuera a hacer, porque lo único que no se ve es eso. Pero Listo. es la actividad que él realiza. Entonces esa era la función asignada. Listo, datos del accidente o el incidente. Había un reporte, me imagino que acá hay un número. ¿Qué día de la semana ocurrió? ¿Qué día fue? Un Viernes, viernes, profe. Eso sí, ¿Viernes? viernes 3 o 5. viernes, 8 de noviembre, Viernes. Viernes 8 8 de de noviembre noviembre del del 95. 95 y casi siendo las 5 de la tarde, dice él. No, 5:30. No, 5:30 de la mañana. Sí, No, él porque el sale de la daño casa a las 5:30, pero a la esposa la llaman casi a las 5 de la tarde a decirle que se accidentó. a las 5, eso. Y él dice que finalizando su jornada laboral fue que le pasó el incidente. Bueno, el accidente. ¿Del 95 fue? Sí, Sí, señor, profe. Señor, 8 A de la hora del noviembre. accidente, ¿qué hora fue? 5 de la tarde podemos colocar porque dice que Sí, 5 terminando de la... la tarde. Sí, y la esposa recibe la llamada llegando a las 5 de la tarde. 5 Tengan en p.m. cuenta que ahí hablan de la noche, a pesar de que son las 5. Hay lugares por allá donde ya a esa hora está totalmente oscuro, en una época del año. Sí, claro. Tiempo laborado previo al accidente. ¿Cuántas horas llevaba trabajando él ya? ¿Dice en el video? 12 horas, si empezó a las 5 de la madrugada o de la mañana. No, porque él es No, unos él despertadores a salió las de la casa. 5:30. Se Sí, sale despertó de a la las casa a 5 esa y hora. 30 de la mañana. Él se Pregunta. levanta a las 5:30 de la Pero mañana todavía, y se ¿cuánto traslada lo que tiempo se todavía demore. llegar a la empresa? O sea, ¿cuánto? Inicia la actividad por a las 6 de la mañana y termina cayéndose a las 5:30 de la tarde. Yo creería que iniciaba como a las 7, porque si se dan cuenta el video, él también, pues él pues hace recorrido bastante en la camioneta para llegar al Claro, trabajo. no, y Es como 7. los barrios, condados, como llamen en Estados Unidos, no están aquí como en Colombia a 15 minutos. Él debe iniciar la jornada de trabajo por ahí a las 7 o 7:08 de la Vamos a verlo mañana. nuevamente y prestamos atención al video. Un momento. Me levanté esa mañana, me despedí de Laurel, abrí la habitación de nuestro hijo de 2 años y lo observé. Dormía plácidamente. Luego me tomé una taza de café. Me subí a la camioneta y conduje hasta Everett, Washington. El clima no era bueno, pero fui el primero en llegar ahí. Preparamos el equipo y nos dirigimos a ver a los supervisores. Subieron, revisaron todas nuestras líneas de seguridad y nos dieron el visto bueno para comenzar el lavado a presión. Hacia el final del día llegamos a un lugar de 30 pies. Por lo tanto, se me ocurrió una idea y sugerí recogerlo y colocarlo dentro del barandal. Me encontraba atado en ese momento. Desenganché mi correa de seguridad, me la volví a enganchar a mí mismo y mi compañero de trabajo levantó las manos y dijo, no.
subí al barandal y sucedió algo extraño. Algo no estaba bien. Fui arrojado de espaldas unos 10 pies y caí a los 30 pies de profundidad. Se me salió el casco y las gafas protectoras y todavía estoy casi en estado de pánico. En ese momento estaba perdido por completo. Estaba desorientado porque aterricé con la parte posterior de la cabeza primero. Intenté respirar un poco, pero no pude hacerlo. Y luego el dolor desapareció. Tenía calor. Estaba tranquilo. No sé cómo se llama esa transición, pero me sentía bien. Estaba bien. Después, mientras me encontraba en esa transición, sentí que alguien me tocó y por fin llegó esa pequeña bocanada de aire. Era mi compañero de trabajo, que había bajado corriendo los 3 tramos de las escaleras y después bajó a pedir ayuda. Era viernes por la noche. El reloj marcaba casi las 5 en punto. Faltaba poco para regresar a casa. En ese momento, mi supervisora se me acercó para decirme que tenía una llamada. Nadie quiere recibir esa llamada. Nadie quiere hacer esa llamada. Todo lo que pudieron decirme fue que mi esposo había tenido un grave accidente y que tenía que ir al hospital de inmediato. Así que, entre mis lágrimas y la lluvia en el parabrisas, no sé realmente cómo lo hice. No sé cuánto demoré. No dejaba de pensar cómo le diría a nuestro hijo que su padre no iba a regresar a casa. No valía la pena. Es difícil de entender cuántas personas se ven afectadas y hasta qué punto cuando uno tiene un accidente. Es egoísta ser inseguro. No valía la pena. Entonces, ¿dónde íbamos? ¿Cuántas horas estaba trabajando previo al accidente? Yo supongo que iba llegando ya a las 8 horas, ¿no? Porque sí, pues que finalizando, la esposa también estaba finalizando la jornada laboral. ¿A qué horas inició él? Es que él no dice a qué horas inicia, sino pues que él sale de la casa a las 5 de la mañana, pero no dice a qué horas está iniciando. Puede ser 1 hora después, hora y media después. Supongamos que Él inició, no especifica la hora porque ahí el inicio del video muestra 5:30 de la mañana, cuando le sí, suena el También dice reloj. que es el primero en llegar. Entonces, no sé, por ahí 7, 8 de la mañana, más o menos. pero venga, él se levanta a las 5 de la mañana, se toma el café, luego me imagino que se alistará y se irá a trabajar, ¿cierto? Entonces, coloquémosle que esté llegando a las 8, horario normal colombiano. Eh, que llegue a las 8 de la mañana. ¿A qué hora ocurre el accidente? A las 5. ¿Cuántas horas van? 9, Eso, sin 9 contar la hora horas. del almuerzo. 9 Sí. horas quitando la hora de almuerzo, sí. 9 horas. Bueno, entonces está dentro del límite del horario en Colombia permitido. Sí. 9.5, profe, establecido en Colombia. El horario, recuerden que en Colombia, ¿cuántas son las horas máximas permitidas en Colombia? 9.5 horas laborales. 6 semanales.
¿Cuántas? ¿Las horas diarias cuántas son? 8. 8 horas. 8. 9.5, profe. No, 8 8 horas horas. diarias. 8 8 horas diarias y horas, si 44 semanales. supongamos que la empresa tenía, aterricémoslo a Colombia. Supongamos que la empresa tenía permisos para poder realizar horas extras, entonces estaba dentro del régimen de 10. ¿Ok? Entonces 9 horas, pero en todos modos era un tiempo largo. Imagino que, mire, aquí cómo se logra ver, acá hay alguna causal, puede ser que la persona ya después de esto sentía mucha fatiga y tal vez fue por eso que optó saltarse los protocolos de seguridad. Eso, mírenlo porque más adelante vamos a mirar un análisis de causa. Entonces, ¿estaba realizando su labor habitual, sí o no? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, claro. En caso de no, pues entonces aquí le coloca código de actividad laboral, pues eso evitémoslo. Jornada en la que sucede, la normal o la extra. Normal. Después de 9 horas es hora normal, horario normal. No, Ah, no, no, Son no. extras. No, no, no. Horas Extra. extras. extras. Ah, bueno, tipo accidente, violencia, tránsito deportivo, recreo, cultural, propios del trabajo, propios del trabajo. Propios del trabajo. Lugar donde ocurren los hechos dentro de la empresa, fuera de la empresa. Y ya el resto de información, entonces, rural, listo. Entonces, sitio del accidente, almacenes o depósitos, áreas de producción, áreas recreativas, corredores de pasillos, escaleras, parqueaderos, oficinas, otras áreas comunes, otras especificar. Entonces, otras, ¿cierto? Porque no fue dentro, fue externo. Ahora, parte afectada, cabeza, ¿se afectó? Sí. Cabeza, cuello Cabeza, y cuello. Espéreme con calma, ¿dónde está el columna cuello? vertebral. ¿Cuello dónde está? El tronco Al también, lado de ¿cierto? cabeza, profe. Tronco, Tronco. Cuello, miembros Extremidades. superiores. miembros superiores, miembro superior también, perdón, dedos no, lesiones generales, No, sufrió un trauma craneoencefálico. región de cráneo, Vea, profe, donde dice cabeza, tronco. Es que cabeza, tronco, cabeza y uno o varios miembros. ¿dónde, En la dónde, cuál 1, es? 2, 3, En la 4, 5. En la 6. antepenúltima. En la 6, en la sexta Ahí. columna. Ah, aquí, La cabeza, antepenúltima. cabezas, No, ubicaciones. no, profe. No, profe, al lado Escuche, del en la muslo. sexta columna. En la Al Pero lado sexta del eso muslo. que dice columna. ubicaciones 3, 4, múltiples. 5, 6, acá, No, 1, 2, 3, 4. Perdón, en la quinta. donde En la dice quinta, 1, 2, 3, 4. Ahí, en la cuarta. En el otro. Abajo. ubicaciones abajo. Ah, listo, acá. Listo. Vamos por cuarta parte para que no enredemos. Miembros inferiores, no sé, Sí. 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 Aparato circulatorio, no. Ojos, no. Espalda y columna vertebral, claro. Brazos, no creo. Cadera. Caderas, sí. Miembro inferior, no. Profe, Aparato, la que sigue también un miembro superior y un miembro inferior o más de los miembros. ¿dónde, En dónde, la que dónde? sigue. Ah, en la que yo le digo. Profe, Abajo, en el otro. En el profe, otro. perdón. Ahí. Profe, Aquí. Señora, mire, de acuerdo a la clasificación, ahí está siendo muy exacta. Si usted escoge cabeza, tronco y sí, ya están alguno, todos. uno u otro, o sea, ya está incluyendo todo. No Ujú. necesita hacer las X sobre los otros, Sí, porque ahí sí, dice sí, primero cabeza, luego sí, primero sí, señora. cabeza, segundo cuello, tercero tal cosa, y el último, la sexta está cabeza. Entonces yo quedaría que podríamos colocar cuello, región del cráneo. Esta no, perdón. Miembros superiores también. Tampoco porque está en el otro. Tronco tronco o varios miembros. Aquí también. Para quitar tronco, si no colocamos tronco o varios miembros. Y ya, porque si no colocamos el resto.
Esas como serían como las partes del cuerpo más afectadas de la persona. Ahora, tipo de lesión. Superficiales, heridas abiertas, ¿será que tuvo? Sí, en la Sí, cabeza. en la cabeza porque le sale Listo. sangre en el video. Sí, el trauma Listo. craneoencefálico, profe. Luxaciones, ¿será que tuvo? Sí, también. No tiene luxación. Quemaduras, no, ¿cierto? No. Efectos del calor Lesiones tampoco. múltiples abajo. Con esas ¿Dónde? caídas hay luxaciones en todas las áreas del cuerpo y sobre todo Sí, como así en cayó. todas. Lesiones superficiales, no. Contusiones y lesiones internas, sí. Sí. Amputaciones, no. Efectos de tiempo, clima, no. Sí, Cortadura. profe. ¿Cuál? Estaba Claro, lloviendo. efectos de clima, Ah, sí. claro. Sí, porque estaba Listo. lloviendo demasiado. Fracturas, sí. Sí. Sí, claro. Amputaciones, no. Congelación, no. Asfixia tampoco. Efectos de ruido tampoco. Fracturas cerradas. Entonces, sí. Entonces, Ajá, eso. herida, es obvio. Envenenamiento, no. Efectos de radiaciones. No. Diversidad de lesiones, no. Fracturas abiertas. En la Profe, 82, profe. En la 82, efectos de la electricidad. Ahí está, sí. por El choque eso, profe, eléctrico. ahí el choque, el arco eléctrico no es el que lo bota, entonces en algo lo tuvo que haber quemado. Sí, por eso, efectos, sí, algo lo tuvo que haber quemado. El No, 55. pero no habla. No habla que lo quemó, Sí, no solamente habla. fueron fracturas. Sí, no El habla. De pronto 55 el arco le golpes. generó. Listo. Efectos de maltrato, tantos, no, esos efectos no tenía, maltrato no tenía. Golpes, pues claro, una caída, claro. 50, ajá. Quemaduras, está complicado. Claro, Sí, pero yo creo Sí, que claro, sí, él, por la él el rastro le va a dejar de la quemadura, deje y verá que claro, sí. ya luxaciones sanguíneas, no. Otras facturas, no. Profe, Señora, yo digo que las quemaduras no, porque le soy sincera, yo le di continuidad al video y él en otro video, me adelanté, no sé, habla de en sí qué fue lo que le pasó después del accidente. Y él no sufre quemaduras. No, y es que él no estaba en contacto directo con donde sucede como el corto, Porque a él era el lo que más le afectó compañero. fue de Él los está hombros en para el, abajo, los en hombros el para abajo y canastro. la Solo parte. sintió el cimbronazo y ya. Sí, el Póngale quemaduras cuidado. no. Cuando usted es golpeado, ¿Qué tal? yo trabajo eso, cuando es golpeado, o sea, tocado, solo el arco eléctrico le figura donde lo toca y ahí le figura Sí, como una pero quemadura ahí, estamos porque hablando hay del figura. video, estamos hablando del Por video. eso, ¿qué lo Si bota? quieren les envío, si Todos quieren les decían que era envío la el link. canasta. La Les voy a canasta no enviar lo el botó. link. Les voy a enviar el link donde él habla de lo que le pasó después. envíenos el otro link. Listo, y lo miramos. Eso, Listo. Por ahora, hasta aquí. listo. Ahora, como estamos vamos a tomarnos un poquito de aire. Sentemos, levantémonos, no se me vayan a ir, por favor, no se me vayan a ir. Tenemos 79 participantes, no se me vayan a ir. Ya me fue uno. Regresamos acá en 15 minutos, 7:35. Las clavículas, Listo, profe, gracias. las costillas y me astillé un diente. Estoy de acuerdo con la compañera de que el contacto, y se está viendo perfectamente, el contacto eléctrico es del compañero. Es Y del entonces, operador de la canastilla. Él fue el que señor. tuvo el contacto eléctrico, no el que se cayó. No, señor, eso. Bueno, Ahora, bueno, para mí, calma. Entonces quitamos las profe, quemaduras. Sí, sí, ¿Dónde estaban? sí, profe. sí, es que Ahí, quemaduras él no dijo, profe, sino que la canastilla golpeó la baranda. no sé Quitar. qué piensan los compañeros, pero mire que desde que él sale de la casa está lloviendo. Él se sube allá y han pasado 11 horas donde él está. O sea, todo el día dice que pese a las condiciones climáticas, o sea, todo el día ha estado expuesto al frío. Y ya, por más de que sea, que él esté trabajando 11 horas expuesto a temperatura de frío, yo creo que en esa que dice que temperaturas extremas de frío, sí, porque ahí dice de atmosférico. Y de todas formas también hay que tener en cuenta que era en Estados Unidos y Estados Unidos no es un clima húmedo así como acá.
Profe, ¿tiene el segundo video? Ah, Ahí espérame un está el segundo. link. El link se los envié. Ya lo colocó. Vamos a ver qué dice el segundo video. De la plataforma. Si ahí cae un rayo eléctrico, un rayo, mira los dos, los mata de una vez. ¿Me escucha? ¿Se ven, señores? Ahí tienen la respuesta y creo yo que ya nos aclara muchas dudas. Claro. Ahora se dan cuenta que la primera era la versión inicial de la persona que se accidentó. Ya después se analizó más y se puede realizar una investigación más profunda. Entonces, basando en eso, nos damos cuenta que realmente la persona, al parecer, no fue. Él reconoce que que la culpa fue de él por el acto inseguro que cometió. Y al parecer, no hubo una lesión por quemadura ni por el estilo. No, ninguna. Entonces, sí tuvieron contusiones, pero heridas de quemaduras no, por eso lo quité. Efectos de la electricidad, el choque, de pronto el choque eléctrico fue el que Y lo de arrojó. pronto el choque eléctrico. Profe, Sí, Fue el por que eso lo- yo les insistía que él por la descarga, pues como el cortocircuito que hubo en la canastilla golpea la baranda y es donde cae. Y es donde cae, sí, señora. ahí es donde Osvaldo, se señor. caso, perdón. Profe, buenas noches. Hola, Osvaldo. Mira, o sea, mirando el video, de acuerdo a lo que se está analizando, pues yo diría, ¿no? Dentro de mi poca experiencia, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, el manlif o el carro canasta, como los llamen, ellos se transitan con rueda, sí, hacia aislado. Entonces, de pronto, en movimiento y con tanta lluvia, se cargó eléctricamente el equipo y no tenía pues dónde descargar. Cuando el señor hizo contacto, que pasó de una, que eso es como cuando su merced está energizado y toca una puerta, siente ese corrientazo. Entonces, de pronto ese arco que se ve ahí fue cuando se descargó el equipo con la persona que estaba haciendo contacto con la otra plataforma que estaba aterrizada. El De choque, pronto sí. creo que por eso es que se ve Sí, el ese choque. arco en el momento que él toca la canasta, sí señor. Claro. Entonces, miren, como nos damos cuenta, llevamos 1 hora y media analizando el caso. Y nos ha tocado volver a verificar. De eso se trata un primer análisis de la investigación. Porque ya después de esto, con toda esa información, tenemos que identificar causas básicas, causas inmediatas, posterior a ello priorizarlas y luego de priorizarlas, escoger la causa raíz y esta va a ser el trabajo de mañana, el plan de trabajo. Entonces, como se han dado cuenta, hay varios temas aquí. Ahora, eso que se llamaba, ¿era un andamio? ¿Nos faltó un andamio? No, eso no era, o tenía andamio, ¿era un andamio? No. No, profe, No, no. es una plataforma. plataforma elevadiza Es de una canasta, no es plataforma. una plataforma. ¿No está en ninguna de las que estamos viendo acá? No. Sí, se puede ver como carro canasta o máquina operaria, pero Ascensores, elevadiza, la montacargas. diferencia es elevadiza. Listo. Bueno, entonces continuamos. Ahora sí, datos de los testigos. Aquí colocamos al compañero. ¿Presenció el accidente? Sí. Entonces, mire, aquí no hemos analizado sino la primera parte. Lo que pudimos ver en el video, qué tipo de accidentes tuvimos, qué tipo de lesión se tuvo, cuál fue la parte del cuerpo afectada. No, y la perrita sí ha tomado agua, sí la ha Eh, paladeado. Espérenme un segundo, cuidado con No, los no. micrófonos. Claudia y Fran, señores, ojo con los micrófonos porque están abiertos, todos están abiertos para que evitan la participación. Claudia y Fran, ¿algo que aportar? Profe, quería saber si esto es como un caso fortuito con causa exclusiva de la víctima. Se escuchó muy poquito, muy bajito, ¿qué? Saber
Y esto es un caso fortuito con causa exclusiva de la víctima. Ujú, sí. Claro, es que fue la causa, él fue el que cometió el acto. Y él mismo lo dijo. Por eso, inclusive él en el siguiente video sirvió como modelo para que eso no volviera a ocurrir. Bueno, entonces, yo les voy a preguntar algo. Si ustedes fueran el compañero que presenciaron el accidente, descríbanme, les voy a dar 5 minutos. Vamos a ver. 5 minutos para que me describan en un párrafo de más o menos, no sé, 10 palabras, qué fue lo que pasó para copiarlo y pegarlo. En un párrafo de 10 palabras, colóquenme qué fue lo que pasó, descríbanme qué fue lo que pasó si ustedes fueran el compañero que estuvieron en el accidente. 5 minutos, tómense en 5 minutos. Es más, les voy a compartir aquí. ¿Ustedes tienen el taller, el trabajo hasta el momento? Profe, pero lo hacemos por el chat. No, Fuera nieta. se lo voy, se lo voy a La cago, la copié, ya se jodió. Se los voy a compartir lo que llevamos aquí en ese momento por el chat. En la parte, ya lo... Sí, por favor, cuidado con los micrófonos. En la parte que dice lo siguiente, testimonio del trabajador, del testigo, descríbame en 10 palabritas corto su relato. Relato. ¿Qué fue lo que pasó? Perdón, acá dice testigo. ¿Qué fue lo que pasó? No me Dice di cuenta. testigo uno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? En 10, en máximo 10 palabras, ¿vale? Individual. Y ahorita lo socializamos y escogemos la mejor. Me perseguían por ahí, no sale. Se me han loco. Voy a cerrar micrófonos para que no se les vaya a ir por ahí micrófonos para otro lado. 5 minutos, tenemos los 10 minuticos. Son las 7:08:05, a las 8:15 nos vemos acá. 10 minutos para que almuerce. Listo, compañeros. Ahora sí. Me dicen aquí, eran casi las 4:30 p.m. cuando nos encontrábamos terminando de realizar nuestra labor de lavado a presión, cuando el montacargas se sobrecalentó y generó un cortocircuito. Y ahí es cuando se observó que mi compañero se cae porque se había desasegurado del montacargas para pasarse a la otra plataforma y lo único que hice fue bajar rápidamente para poderlo auxiliar en primeros auxilios. ¿Qué tal esta? Voy a colocarles aquí en un cuadrito en Excel, espérenme un segundo. Las dos propuestas. Hay varias propuestas. Vamos a colocarlas aquí. Vamos a ver. Al resetearla, ¿sí que oye? Bueno, ¿cuál otra propuesta hay por aquí? La de Caro.
La de Llano. Alexandra, muy bien. Listo. Entonces tenemos estas propuestas por ahora. Las otras son válidas también, pero estas son las propuestas que han hecho los compañeros de lo que ocurrió de acuerdo al testimonio. Entonces, por favor, ¿cuál de estas propuestas les parece la más acertada? Tómense unos minutos, léanla y le vamos a dar un punto 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora en un minuto votamos. ¿Cuál de estas propuestas les parece la más acertada? Profe, leyendo la opción número 5, se observa que es el relato del accidentado y no del testigo, ¿no? Y era el relato del testigo, ¿no? No del accidentado. Sí, sí, señor. Sí, haciendo la última actividad de lavado a presión de mi Que es la jornada del accidentado. al desanclarme. Entonces, bueno, léanlas todas. Ya vamos a dar una votación, la que ustedes consideren la más acertada. Entre todas, las que ustedes consideren más acertada de lo que ocurrió de acuerdo a los videos. ¿Me confirman cuando terminen, por favor? ¿Listo? Un segundo, por favor.
¿Cuál es la más acertada? Por favor, tienen 5 minutos para que voten. Profe, Señora, buenas noches. Profe, ¿ya envió para hacer la votación o pero la está organizando? oh, ya la envié, ya la están votando No, no, es que no me salió acá. en el chat. Bueno, Ahí también. sí. Ah, ya, ahora sí. Ya salió. Gracias. Listo. Profe, yo no alcancé a ver las opciones. Aquí se las dejo mientras votan. Yo tampoco las pude ver, profe. Gracias, gracias. Ya lo estoy compartiendo. Ay, sí, profe, de la que me hace falta la quinta. ¿Cómo? Gracias, profe, porque me hacía falta leer la quinta. Listo. Entonces, de acuerdo a la votación del público, ustedes me dijeron que la cuarta. Miren, señores, si ustedes se dieron cuenta, en este punto específico de los testigos, deben ser contundentes en ese testimonio, en ese relato. Yo sé que muchas veces, entonces vamos a escoger la cuarta, que todos escogieron. En ese testimonio deben ser muy contundentes. No se pongan a escribir de más, deben ser muy claros, concisos. Coloquemos la quinta como el relato de la persona, porque la quinta es como el relato de la persona de lo que ocurrió. En este punto deben ser muy claros, concisos, para que su entrevista pueda realmente entregarles elementos con el cual puedan realizar la investigación de manera adecuada. ¿Ok? Este testimonio, este relato juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque nos describe, de acuerdo a la perspectiva de las personas que presenciaron el accidente, herramientas para poder investigar de manera clara, ya que pues nosotros no estamos en la zona. Por eso cuando ustedes realicen este tipo de entrevistas, deben ser muy concisos, deben solicitarle a la persona. Deben ser muy concisos para que puedan obtener información clara que les permita investigar, porque la siguiente parte es que debemos, con los documentos de apoyo, con los testimonios y ojalá con dibujos y diagramas o si tiene videos, describir el accidente. Y eso es otra parte que nos corresponde. Con estos testimonios, con los documentos de apoyo, con
con la información de los peritajes que haya hecho, por ejemplo, las investigadoras, las aseguradoras y demás. Se describe brevemente el accidente con fotografías, con videos, porque ya hay un video, si lo hay, cuáles fueron las pruebas. Entonces aquí colocarían, por ejemplo, cómo la persona cayó, fotografías del equipo, fotografías del equipo que se sobrecargó, eh, fotografías de la canasta, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cada fotografía describen paso a paso, de acuerdo a los relatos, a los documentos y demás, qué es lo que pasó. Y por último, realizaremos un diagrama causa y efecto. Este diagrama nos permite identificar las posibles causas de acuerdo a algunos temas como las herramientas, la maquinaria, los procedimientos y demás. ¿Hasta ahora ha sido claro el ejercicio? Sí, ¿Alguna Sí, señor. pregunta? profe. ¿Alguna duda? Ah, está perfecto. ¿Qué dudas tienen? Jairo. Profe, buenas noches para todos los compañeros. Dentro de esa investigación que se hace, profe, también tiene que ver con los roles y responsabilidades de la persona, ¿no? Si está Claro, certificado para hacer actividad. claro, También se debe investigar, porque claro. en alguna investigación la otra vez tuve la oportunidad, pues se investigó si la persona sí era apta, si estaba certificado para los equipos, cuándo fue la última certificación. Entonces, pues también eso debe hacer parte de la investigación, ¿correcto? Sí, señor, así es, claro. Es que para eso son los testimonios. Para eso son los testimonios. Para evaluar, eh, para obtener información mejor frente a la ocurrencia del hecho. Luego, debemos tener un ejercicio, o podemos hacer, perdón, un ejercicio en el cual, mediante la metodología del diagrama causa y efecto, o el diagrama de Ishikawa, no sé si lo conocen, identificaremos, voy a descargarlo, qué fue lo que pasó con el método, qué fue lo que pasó. Vamos a ver acá. Creo que lo estoy descargando. ¿La espina de pescado también se puede utilizar? Es la misma, sí, la misma. Entonces Ah, vamos a ya. ver, por ejemplo, ahora ya teniendo en cuenta este punto y ya habiendo analizado muy bien el ejercicio, ¿ustedes conocen qué es el método? Profe, el método es la forma en que se realiza la actividad o el trabajo. Las medidas, el material, Es el procedimiento con el que se ejecutan el paso a paso de las actividades. entonces, básicamente podríamos decir que, primero, el método es la forma como se realiza la actividad o proceso. Entonces, incluye el paso a paso. La mano de obra se refiere al personal, o sea, si el personal que estaba allí, pues es capacitado, si tiene experiencia en sus funciones y demás. Las medidas, hablan de medidas de seguridad, ¿no? Entonces se habla si se tenían acciones implementadas para prevenir los riesgos, si se usaron elementos de protección personal, etcétera, etcétera, etcétera. En material, se hablan de los insumos que se requerían para realizar esa actividad, como es materias primas, productos intermedios y demás, con esos insumos. Luego tenemos medio ambiente. Aquí consideramos el impacto del tema medioambiental, como son la lluvia, emisiones atmosféricas, bueno, etcétera, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y por último, El lugar de trabajo, profe, también va en el medio sí, sí, ambiente. señor, es allí. Es allí. Y luego tenemos la maquinaria, que la maquinaria
son las herramientas mecánicas, obviamente, eléctricas y demás. Esto es un diagrama en donde identificamos, yo ya les envío esto, en donde les enviamos, donde identificamos método, mano de obra, medidas, material, medio ambiente y maquinaria. Entonces vamos a ir iniciándolo, vamos a comenzarlo, tal vez no lo alcancemos, pero de acuerdo a los diagramas o de acuerdo a la investigación y lo que hemos hecho hasta el momento, este era otro caso, les voy a preguntar, primero, descríbanme cuál fue el accidente en 3 palabras. O sea, ¿qué fue lo que cayó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Caída de persona por impacto de arco eléctrico a una altura Sí. de 9 pies, pues de Caída 30 metros. de alturas por Mm, impacto de arco eléctrico. de arco eléctrico. Listo. Vale, listo. Entonces, pregunto, siendo cortos y que cortos en la palabra, en método que hablamos de la forma en que se realiza la actividad y proceso, ¿falló algo? Sí, señor. ¿Qué falló? Hay en el caso del trabajador haberse desanclado y no haber anclado de una vez, haberse asegurado. Profe, ¿eso no sería falla humana? Parte humana. Práctica insegura. Pero, Paula, porque el método es la forma en que se realiza la actividad. Si había un procedimiento, demás, ¿será que se había un procedimiento? Sí, porque Claro, en esa supuestamente tarea hay No hay siguió los procedimientos. procedimientos, profe. antes. Entonces sí había un Eh, procedimiento, ¿cierto? Sí, Sí, claro. sí, exacto. ¿Qué pudo fallar en el procedimiento? No seguir el procedimientos protocolo. de seguridad. La No seguir bioseguridad, el paso profe. a paso, profe, el paso a paso de la El pa- tarea. Supervisión El también. protocolo. Listo, falta de seguimiento. Y aquí supervisión, sí, porque no hay supervisión por ningún lado. Sí la Otro, hubo inicialmente, profe, cuando él revisó los arnés, las hebillas y todo esto, pero no hizo seguimiento en la parte superior. ok, sí, Profe, sí, creería sí. yo que en la falta de supervisión no creo tanto, pues no sé, porque él desacató como una recomendación del compañero. Entonces sí había como supervisión, porque el compañero le dijo que no lo hiciera y él más, sin embargo, por el exceso de confianza lo hizo. Pero es que la supervisión también debe haberse hecho por un tercero, que estuviera pendiente de esa actividad. Ahí Pues, también. pues, profe y compañera, pues yo estoy de acuerdo con la compañera porque si uno para hacer ese trabajo debe tener todos los estándares de tema de seguridad. Más sin embargo, cuando uno está trabajando en pareja, siempre debe obedecer y acatar la regla que le dice el compañero. El compañero le dijo, no lo haga, y él desobedeció la orden. Así por más que tuviera el supervisor ahí encima, está en una altura, 30. Uno no puede tener un policía, uno es responsable de su trabajo que está haciendo. Claro. Ahora De bien, acuerdo miren, con la compañera, profe. yo tampoco pienso que supervisión, porque si ustedes ven, yo ahí les mandé también un link, lo pueden analizar. Es otra persona hablando, donde él dice que antes de subirse los técnicos le dijeron que todo estaba bien, que todo estaba preparado para realizar la obra, y habla incluso de que ellos se bajaron. Él dice, después del almuerzo tal cosa. En el video que yo les mandé es más específico, porque dice, y él dice incluso, y ahí hacen la reflexión, de que él, o sea, todo es un acto inseguro de él, hasta la forma de colocarse los elementos de protección personal, porque el casco debe pasar la barbilla de modo que así caiga, no se salga, se le sale porque el casco está mal colocado. Entonces, por donde se vea, él es el que tiene la culpa, porque Ahí los lo que supervisores cabe es dijeron no que acatar órdenes. Entonces, eso sí. Profe, no, Eso sí. Yo pienso que desde el inicio todo está mal. O sea,
no solamente porque él se subió, porque él se desancló, por lo del casco, sino solamente al ver la tempestad que estaba haciendo, porque él mismo en el video dice que la tempestad era tan fuerte que ninguno de los compañeros había llegado, que él aún así había llegado de primero. O sea, y así lo pusieron a trabajar sabiendo que estaban trabajando en cielo abierto. O sea, él sí tuvo la culpa porque se desancló y no acató la orden del compañero, pero los supervisores también. ¿Por Listo. qué? Porque los pusieron a trabajar en esa tempestad. Exacto, esa sí está bien, porque el supervisor de HCQ tiene prohibido mandar el personal a trabajar en esa tempestad. Sí, ¿Sí? compañero. En Ese es cielo el detalle. abierto, trabajando en esas condiciones climáticas, eso es, o sea, Es una prohibido. negligencia. Entonces, de Incluso acuerdo, ahí escúchenme, de ponen acuerdo un, con el procedimiento, a la Profe, información que hablamos de, también unos segundos de método, mano de obra, estamos en método. Dicen ustedes que fue por falta de seguimiento, falta de supervisión, omisión del procedimiento, no acatar órdenes. ¿Hay alguna que tenga que ver con el método adicional que se me puedan decir que no estén aquí? Mal uso de los elementos de protección personal. Listo. Pues yo digo que sí, que aunque tuviera los elementos de protección personal en buen estado y bien Igual puestos, iba a caer. que no se le hubieran salido antes del impacto, igual es que era mucha altura, un casco bien puesto no le iba a proteger de lo demás que le pasó, No, o sea, nunca, nunca. lo de la cabeza fue lo más leve que le pasó, porque vea que él se rompió, fue las clavículas, que el hombro, la columna se la partió en 3 partes, o sea, no el Golpe casco, o sea, tremendo. exacto, el casco es lo de menos, el casco y las gafas es lo de menos. Listo. Entonces, profe, Equipo contra caídas no los utilizó bien, los tenía porque tuvo supervisión y sí, fue aprobado por los supervisores, que todo listo. estaba bien, pero no los utilizó como era. Entonces, dame un pregunta, segundo. en el método no iría lo que expresaba la compañera, porque como le digo, yo sigo diciendo con el video, dicen que por lo menos que hay un decreto en Colombia, yo lo colocan a Colombia artículo 133, donde prohíbe y el supervisor debe de tener toda actividad que se haga bajo una tempestad. Entonces, ¿eso a dónde va? ¿En el método o en la En mano de ambientales. obra? En En la ambientales. alerta de tormentas. Ninguna actividad se debe relacionar mientras haya alertas de tormentas. Listo. Para En eso mano existen de métodos obra. como el 30-30 para uno identificar las alertas. Mano de obra hace referencia al personal requerido para realizar esa actividad. Incluye cantidad de trabajadores, calificación, perdón, sí, calificación de los trabajadores, experiencia y funciones asignadas. Entonces, mano de obra, pues se refiere básicamente a ese personal, cómo estaba Falta de capacitado. experiencia, falta de capacitación. Pregunto, entonces, falta de personal no capacitado, ¿cierto? Personal no capacitado, ¿será? Listo. Ve, profe, Profe, qué pero pena falta de consulta. personal no No, personal no capacitado, ¿para capacitado qué? no, porque no debe estar Porque, así. O sea, no, no, o es sea, si así, no ellos, es, profe. No es si que ellos no sea estaban en el las personal no esté alturas capacitado, no que el personal hizo mala técnica y no cumplió las normas, pero no es que no esté capacitado. Entonces, Porque es que personal, desde el momento de que él se subió y tenía la autorización de subirse, él porque estaba ya autorizado y certificado. sí, claro. Entonces, Falta personal de capacitado. renovar el Ahí Ellos es procedimiento. ya estaban, personal por, no orientado. Personal él no dice, orientado. él dice Entrenar que esa actividad, con No profe, están orientado. hablando todos al mismo tiempo y no se Sí, escucha. cálmese, sí, cálmese. Claudia, alguien, por favor, levante la mano porque no lo escuchamos. En mano de obra también incluye personal no capacitado, falta de personal, Falta de pericia para realizar la actividad. pero eso sería por acá bueno, en el método. Acá, en ese tema hablamos de personal, todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el ser humano. Si tenía experiencia, ¿será que él tenía experiencia?
Natalia y luego Cristian. Claro, él tiene experiencia. Él de pronto, ¿cómo le digo? Es que hay otras palabras ahí que usted las tenían en unas hojas que no las veo porque no me acuerdo las palabras técnicas, pero sí, eso sí, sí cae, porque pues ellos, para estar arriba ya operando y trabajando, están todos certificados. Sí ve que desde la inspección él muestra todo lo que las chicas dicen, arnés, anclajes, canasta, todo. El error sucede es arriba, pero entonces aquí como usted dice, ¿cómo es? En seguimiento usted mostró unas hojas y en esas hojas están esos actos y condiciones inseguras, causas básicas, causas inmediatas, en el medio, en la fuente y en el individuo. Ahí es donde se toca buscar esas palabras técnicas. Exacto. Entonces yo les pregunto acá, mano de obra, ¿faltó? Exceso de confianza. Ahora, El afán por realizar esa actividad. Natalia y Cristian. Hola, profe, buenas. Una consultica. Aquí de pronto también nos podemos ayudar o en qué momento nos apoyamos con la NTS 3701. Sí, también, pero eso lo vamos a mirar con otro punto. Ah, listo, dale, profe, Por ahora gracias. miremos acá. Listo, mano de obra. ¿Qué otro nos falta? Profe, ahí no se puede incluir lo de, o sea, ya del cansancio, la fatiga mental por las horas extras, si tiene que ver con el trabajador o no. Sí, puede ser. Sí, entonces, Sí, fatiga. claro, sí, ahí se Sí, puede. claro que sí. Fatiga. Natalia y luego Cristian. Fatiga y sueño. Natalia y luego Cristian. No, yo ya Movimientos no autorizados para eso. Natalia, tienes el micrófono habilitado. Natalia. Bueno, no fue Natalia. Listo. Profe, ahí podríamos colocar también la aplicación del 3030 para identificar la alerta de tormenta. Pero en medio ambiente. Entonces acá podemos colocar fatiga, exceso de confianza, personal no capacitado, falta de experiencia, aunque no lo creo. Profe, Señora, pero ahí digamos que, o sea, lo que estaba diciendo el compañero ahorita, que si ellos estaban trabajando en alturas, ellos sí estaban capacitados, ¿cierto? Porque si no, no los pusieran a trabajar en alturas. debe Ahí ser, sí, claro. a los que les faltó malicia y de pronto un poquito de capacitación fue a los supervisores. Entonces aquí tal vez hubo falta de capacitación para los supervisores, porque no los vi. Natalia y luego Osvaldo. Ahí no iría órdenes no claras para realizar esa acción. Ya la colocamos aquí en el otro lado. Órdenes, no acatar órdenes claras. Osvaldo, Profe, yo pensaría de pronto colocar, falta de realizar simulacros. no, o sea, ¿cómo así? Claro, porque si de pronto ellos hubieran realizado un simulacro antes de, pues se habían detectado muchas falencias. Entonces aquí faltó, No, los en el título. simulacros se hacen en el entrenamiento, profe. Los simulacros se hacen en el entrenamiento. Pero cuando hay una tarea crítica es necesario hacerla, y más que todo esa tarea era muy crítica. Y entonces aquí podríamos decir fatiga, movimientos no autorizados, falta de experiencia, falta de capacitación, exceso de confianza, nos faltaría otro. Personal no orientado y coloquemos acá lo que su merced dice. ¿Cuál es el que me está diciendo? Falta de entrenamiento. Listo. Esto Profe, es... perdón, Sí. agudeza visual, ¿y esto qué? Ahí está. Agudeza visual, pero agudeza visual no va ahí. Listo. Ahora, para terminar esta primera parte, porque mañana tenemos que terminarla. ¿Cuál de las que están aquí son causas
básicas y cuáles son causas inmediatas. Falta de seguimiento, causa básica o inmediata. Básica, ¿no? Básica, sí. La falta de supervisión. También básica. Bien. Básica. Casi todas son básicas. La única que podremos decir que posiblemente sea inmediata fue el mal uso de elementos de protección. Porque Profe, el pero, problema- pero pregunta, ahí en el tema de la omisión del procedimiento, ¿no estaría relacionado también con inmediata? Ah, sí, claro, también. Sí, sí, el Sí, hacer sí. esa acción en esas circunstancias. Ujú, sí, omitir el procedimiento. No acatar órdenes también. Profe, y la inmediata no sería, pues yo ahí no la veo, no sería como el corto. No, pero eso va acá en medio ambiente. Ok. Listo. Entonces, como vamos, mañana, si Dios lo permite, tenemos que continuar con las 5 medidas y de esta medida, de todas estas, debemos escoger las que mayor probabilidad de impacto tengan para priorizarlas y con esa es que nos vamos a ir a hacer el plan de trabajo. ¿Ok? Con eso nos vamos a ir a hacer el plan de trabajo. Entonces, hasta ahora hicimos la investigación, hasta ahora hemos hecho la identificación de las causas básicas y las causas inmediatas a través de la espina o el diagrama de Chicago. Posterior a ello, identificamos y priorizamos de todas esas causas cuál es la que tiene mayor probabilidad de impacto y con esa causa raíz es que nos vamos a determinar actividades. Actividades que nos van a permitir eliminar esa causa raíz para que esto no vuelva a ocurrir. Y por último, pues así hacemos nuestra lección aprendida. Entonces, yo creo que el ejercicio de hoy es muy chévere, muy bueno. Nos vemos mañana, Dios mediante. Pónganle Listo. foto a esto. Gracias. Profe, ¿usted nos puede compartir ese formatico así o todavía no? Ya se los voy a compartir, sí, ya se los comparto. De una, se los voy a compartir. Profe, ese formato no está dentro del material que van a entregar. ¿Cómo? Sí, ese está. Pero igual se los voy a compartir por este lado. Ya se los comparto. Compañeros, hablando antes de que se vayan, Julia Coronado todavía nos está esperando. Entonces, por favor, que se comuniquen con ella. Si no tienen el número, ella los está esperando. Porque resulta que hasta mañana tenemos, hasta mañana en la tarde, se emiten los formatos, las certificaciones. Entonces, para que por favor, si no han hecho la gestión, por favor, háganla con Julia, ¿vale? Profe, una pregunta. Yo pagué en el pasado el 2x1, el del sistema de gestión, y ahí de una vez queda o tengo que volverle a, Usted como a recordar. no, no hay problema, ya quedó. Listo, profe, porque es que yo también estaba revisando para descargar el material de investigaciones, Pero no tienes he que hablar con podido. Julia, porque ya tiene el enlace. Listo, vale, gracias, profe. Bueno, chao, nos vemos mañana. Bueno, profe, Chao, muchas profe, gracias, mil Ya se los envié. bendiciones. Ya les envié el formato, chao. Gracias. Profe.